¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Estamos en vivo aquí desde Guadalajara, Jalisco para el mundo. Bueno, pues estamos a través de redes sociales, a través de internet y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva hora que vamos a tener aquí en Acontecer Médico. El tema que vamos a tratar hoy pareciera que no es muy de moda, pero lo que queremos es más bien poder tocar todo lo que en un momento dado puede mejorar la salud de la población, no nomás en México, sino en cualquier parte del mundo, que obviamente nos entiendan, que sean de habla hispana, pero estamos nosotros con ese gusto de estarles presentando esta información. El tema de hoy va a ser justamente los acuerdos que existen ahora para mejorar la atención de personas con VIH. Sí, VIH del cual poco se habla ya, y recordemos que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que en su momento pues fue una tipo COVID, fue algo bastante catastrófico, murieron muchísima gente, murieron muchas personas. Y bueno, es un tema que poco se sigue tocando y creo que es un buen momento de volverlo a poner sobre la mesa porque sigue vigente y de alguna forma pues creo que es importante siempre seguir alertas ante esta amenaza. Aquí en el caso de Jalisco les puedo comentar que el Consejo Estatal para la Prevención del VIH-Sida, el COESIDA, fue creado por el gobierno estatal, gobierno de Jalisco, en febrero de 1988 y es el organismo rector de alguna manera, junto con la Secretaría de Salud, por supuesto, que de forma especializada aborda esta enfermedad y este padecimiento. Y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida justamente a lo que es el secretario técnico del COESIDA, aquí en Jalisco, que es el doctor Luis Alberto Ruiz Mora. Doctor, bienvenido, me da mucho gusto que podamos estar nuevamente hablando sobre todo de este tema que siento que se ha dejado un poco de lado. No se diga ahorita de estos últimos 2 años porque el protagonista pues ha sido la pandemia de COVID y de alguna manera hay otras enfermedades que están ahí latentes, que están creciendo y que creo que no se le ha dado la suficiente atención. Nosotros siempre hemos pretendido que las enfermedades se pueda estar hablando de manera consistente, aunque en realidad a veces sí hay que esperar hasta que sea el Día Mundial del VIH-Sida, como quien dice, como para que se hable del tema. Y no esperar otro año a volver a hablar de ello, sino estamos con la intención de implementar proyectos, etcétera. Pero bueno, bienvenido y pues nos va a gustar mucho que nos compartas qué es lo que está haciendo COESIDA aquí en México, ¿no? Gracias, un placer estar por acá y qué bueno que menciona esa parte de no solamente hablar del tema del VIH cuando es la fecha que es el día 1 de diciembre de cada año, sino que pueda ser un tema del día a día cotidiano y que tengamos estos espacios para hablar del tema. Exacto, sí, porque todas las enfermedades, cáncer, la que sea, el día a día ahí están presentes, ¿no? Entonces realmente no es un solo día al año y creo que esto es uno de los objetivos que en Acontecer Médico nos hemos propuesto implementar, acciones, programas, difusión, y ahora pues, con la tecnología que tenemos de redes sociales y todo, bueno, perfectamente podemos estarle dando una constante, ¿no? Entonces, bueno, primeramente me interesaría mucho que habláramos sobre la prevención. Yo creo que el insistir en crear conciencia, pues obviamente las relaciones sexuales están diario en la población, y creo que puede ser que se esté perdiendo un poquito esa importancia y dejar de lado de que sigue existiendo el riesgo de padecer una enfermedad como SIDA, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra en este caso nuestro país y especialmente Jalisco relacionado con lo que es esta problemática de VIH-Sida? Ok, bueno, a nivel México, a nivel nacional, tenemos más de 110,000 pacientes incorporados y tratados a través de la Secretaría de Salud Jalisco. Casi 200,000 en todo el país identificados y atendiéndose en las diferentes instituciones, llámese ISSSTE, IMSS. Y a nivel estatal tenemos un poco más de 11,000 pacientes en control en las diferentes instituciones. Lo que respecta a la Secretaría de Salud Jalisco, que es el brazo de donde desprende el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, nos toca la atención de manera puntual de las personas que no tienen derecho a biencia. Y en ese sentido tenemos más de 7,500 personas que están en control, atendidas en los 2 hospitales civiles de Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Capacit de Puerto Vallarta, que es un centro ambulatorio para la prevención y atención de personas que viven con VIH e ITS también. En estos 4 espacios se atienden a los usuarios y usuarias que viven con VIH, repito, más de 7,500, 14% mujeres y el resto son hombres. Fíjate qué bueno que comentas lo de las infecciones de transmisión sexual, que son las ITS, porque
lo que yo siempre digo, si ya tienen ahí al paciente que puede ir porque tenga un poquito esa preocupación de que pueda ser un VIH, pero finalmente es una simple gonorrea, sífilis o clamidia, lo que sea, que de todos modos se dé la orientación y obviamente se le instituye un tratamiento. Creo que eso es muy bueno, porque si ya el paciente está ahí, pues aprovechar, ¿no? Y no decir, no, mira, no es, y que te vaya bien, y lo demás, ¿qué? ¿No? Entonces, eso me gusta, qué bueno que lo estén haciendo. En este sentido, si quieres más adelante, me gustaría que habláramos de los diferentes centros, más o menos qué es lo que ve en cada lugar, claro, o cómo se está manejando lo del control. Pero hablando lo de la prevención específicamente, las recomendaciones... Hace, ¿ya cuántos años de esto? ¿40 años? 40 años, en junio de este año se cumplieron el primer caso documentado en los Estados Unidos. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. Pero bueno, y de alguna forma muchas de las recomendaciones para prevenirlo, pues prácticamente siguen siendo las mismas. En este caso, ¿cuáles serían las principales? Obviamente que todo es a través de transmisión sexual, obviamente una relación sexual que no esté protegida. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctor? Sí, exactamente. Primero que nada, recalcar que predominantemente el VIH se sigue adquiriendo por vía sexual en más del 80% de los casos. Y esto obedece a prácticas sexuales desprotegidas en la mayoría de los casos. El otro porcentaje obedece a lo que conocemos como la transmisión vertical, que de una madre a sus hijos transmiten el VIH durante el embarazo, durante la resolución del embarazo o a través de la lactancia materna. Y el otro escenario es en las personas que usan drogas inyectables, que comparten agujas. Estos tres escenarios completan el 20% y el 100% en total, sumando el 80% de la vía sexual. En ese sentido, y ya identificadas cuáles son las formas de adquirir el VIH, actualmente lo que predomina es el término de la prevención combinada. Si bien sabemos que la barrera por excelencia para evitar la transmisión por VIH es el preservativo y el uso correcto del mismo, ahora tenemos una estrategia, y desde hace varios años, que es la prevención combinada, donde el uso del preservativo es un componente de esta prevención combinada, pero ya hay más alternativas, ¿sí? Desde la exclusividad sexual, el erotismo, ¿sí? Y dos elementos importantes que previenen el VIH de manera puntual: las profilaxis a través de medicamentos, la preexposición y la posexposición. Estos dos nuevos herramientas para evitar la transmisión del VIH va a ser la parte puntual para que podamos lograr eliminar la epidemia del VIH-Sida para el año 2030. Entonces, ¿es un objetivo mundial? Es un objetivo global, un objetivo estatal, eliminar casos de VIH-Sida para el 2030, ponderando estas dos estrategias, la PrEP, que es la prevención preexposición, y la posexposición, obviamente el uso correcto del preservativo y la detección, porque si hacemos detección oportuna, evidentemente cortamos cadenas de transmisión, y una persona tratada y bien medicada, esto es, que el virus esté suprimido, el virus no se detecta, no se transmite. Una persona que está tomando adecuadamente sus medicamentos no transmite el VIH a sus parejas. Entonces, hacer detección es hacer prevención. O sea que, digamos, este tipo de medicamentos lo que va a hacer es bajar o disminuir casi a cero la carga viral. Exacto. Y esto automáticamente baja la posibilidad de una transmisión o de una infección hacia un tercero. ¿Sí es así? Sí, la unidad de medida la describimos como copias por mililitro. Entonces, una persona que tiene menos de 40 copias por mililitro se traduce a estar indetectable. Esto es, el virus no se detectó en la concentración que se tomó, y en ese rango una persona no transmite el VIH a sus parejas. Este objetivo se logra en menos de 2 meses. ¿Sí? Si una persona inicia estas terapias, en menos de 2 meses ya está indetectable y protege evidentemente a sus parejas y a sí mismo como tal. Claro, ¿las pruebas o el diagnóstico se sigue haciendo en sangre? Es el estándar de oro. Estándar. ¿Sí? Existen pruebas que les conocemos todavía, las de tercera generación, que detectan anticuerpos. Si los anticuerpos están presentes, necesitamos hacer estudios confirmatorios. Entonces, las pruebas de tercera generación no son confirmatorias, son presuntivas. Si las pruebas nos salen reactivas, esto es, que hubo una cantidad importante de anticuerpos, hay que proceder a la confirmación mediante un estudio cuantitativo, que es la carga viral. Pero las pruebas de tercera generación pues tienen una sensibilidad y especificidad superior al 95%, entonces prácticamente la mayoría de los casos de las pruebas de tercera generación pues reactivas se van a confirmar, pero la carga viral es el estándar de oro para la confirmación. Y también hay unas pruebas que ya les conocemos de cuarta generación,
Ah, pues estaría interesante. O sea, quiere decir que entonces puede salir positivo y después se le hace la medición de su carga viral. Exactamente. Y luego nos platicas del siguiente paso, ahorita después del corte, claro, si me lo permites. Bueno, y pues comentarles que los condones siguen siendo lo mejor de protección. Ahora hay que ver de cuáles. Después del corte vamos también a hablar de la calidad y el tipo de material con el que deben ser los condones para protegerse del VIH-Sida. Vamos al corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso y me da mucho gusto que sigan con nosotros. Estamos hablando sobre lo que son los acuerdos para mejorar la atención de personas con VIH, que es un tema que no debemos de olvidarlo, sino al contrario, pero que sea una permanente campaña y una permanencia en cuanto a información, porque creo que es algo que nunca se ha terminado, aun cuando sí se ha logrado controlar, pero de cierta forma es importante siempre refrescar la memoria de qué es lo que nos puede servir. Bueno, y ahorita regresamos con ese tema, solo que también les quiero recordar que ya tenemos aquí en México, y lo tenemos a través de Acontecer Médico, en México, tenemos al Artilich. Recuerden que este producto tiene una alta calidad en lo que es el colágeno premium, es un producto de Europa que viene a México y que sobre todo aquellas personas que ya tienen desgaste articular, dolor de rodillas, hombro, espalda, etcétera, o cadera por desgaste articular, el Artilich en 15 días les va a mejorar muchísimo, si no es que al 100%, pero sí van a tener una gran ventaja al recuperar su movilidad y su calidad de vida. Entonces, bueno, lo tienen aquí a su disposición, nos pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla y directamente se los vamos a llevar hasta su casa. El costo para 15 días es de 550 y trae un vial que es vía oral, se pone en medio vaso con agua, y es colágeno más ácido hialurónico. Van a ver que realmente van a mejorar muchísimo. Llámenos y les damos más información para que ustedes tengan más confianza en utilizar este suplemento alimenticio. Y regresando al tema de lo que es el VIH-Sida, bueno, la prevención es la base de todo, y para tener la prevención hay que conocer cuáles son las diferentes medidas. Hemos comentado ahorita algunas, cómo proteger y no compartir agujas si se drogan vía inyectables, que la recomendación es que no se droguen, por supuesto, pero bueno, si se hace, tener esa precaución. La otra también es que de alguna forma nosotros ser conscientes si hay algún tipo de práctica sexual riesgosa, deliberada y que se tiene pleno conocimiento, pues en forma confidencial acudir al médico y decir, oiga, hay esta situación, que se le haga su estudio, su posible diagnóstico, y mejor tener un negativo a tiempo y que un positivo a destiempo, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos también lo que decías, doctor, y regresando aquí, les recuerdo que tenemos aquí al director de Coesida, aquí en Jalisco, y que obviamente estamos con la intención de poder hacer algo más consistente y más constante relacionado con el VIH-Sida. Bueno, hablábamos también de entre madre e hijo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, ¿cuál recomendación sería para la madre en el sentido de que en qué momento obtiene la posibilidad de evitar que se contagie su bebé? Con base a las normas oficiales mexicanas, a una mujer embarazada se le debe ofertar por lo menos 2 pruebas durante el embarazo, en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Estos 2 puntos o estos 2 trimestres son los esenciales para hacer un diagnóstico oportuno, medicar a la mamá oportunamente, que llegue a estos rangos para estar indetectable. Y una mujer indetectable durante la gesta tiene un riesgo inferior al 1% de transmitir el VIH a sus bebés durante la gesta, el evento para resolver el embarazo, ya sea parto o cesárea, y la lactancia, que la lactancia es donde más puede ocurrir casos de transmisión vertical, que es pasar o transmitir el VIH de una mamá a sus bebés. Pero la verdadera estrategia para prevenir una transmisión vertical es que una mujer en edad reproductiva o desde que inicia su vida sexual debe conocer su estatus, debe saber si vive o no con VIH, porque eso también permite aplicarnos en el sentido de la planificación familiar. Y obviamente si se tiene un estatus conocido de VIH de manera oportuna, pues también genera tomar otro tipo de decisiones, pero lo más importante, que el embarazo no está contraindicado en términos de que si se vive con VIH no se puede tener un embarazo. No, al contrario, con todo esto de la tecnología, en términos de ciencia y todos los avances que tenemos para lograr que las mamás estén indetectables, este año en Jalisco
hemos atendido a más de 50 mujeres embarazadas que viven con VIH. Bien. La gran mayoría ya terminaron su embarazo y no hemos tenido ningún caso de transmisión vertical. Excelente. Quiero destacar mucho esa parte porque es uno de los retos y de los objetivos que nos pusimos en esta administración, poder eliminar la transmisión vertical en los niños. No teníamos un año sin transmisiones verticales desde el 2013. Siempre tenemos 2, 3, un caso. Y es una población cautiva porque acuden a control prenatal. Es un área donde podemos hacer diagnóstico oportuno. Entonces, evidentemente, el que también otro tipo de programas, como es el de salud reproductiva, que está haciendo una gran participación, más del 90% de sus mujeres en control recibieron una prueba rápida de VIH en el embarazo. Ah, qué bien. Eso evidentemente generó una detección oportuna en las mamás que hemos estado atendiendo y por ende no hemos tenido casos. Esta semana descartamos 10 niños, o sea, fue qué maravilla. Con lo que vamos a cerrar el año sin ningún caso documentado. Wow. Y es un reto que nos pusimos y es un reto que no solamente se cumplió, sino que tiene que permanecer. Ya no debemos, es tristísimo y es sumamente terrible tener casos de transmisión vertical. Sí, un niño que nace viviendo con VIH y que no siempre se diagnostica al nacer, sino que hasta que tiene complicaciones asociadas al SIDA, pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Entonces es un verdadero éxito el que logramos este año. No, pues felicidades por ese resultado y creo que es muy importante, ojalá que se esté replicando en otros estados también, pero algo que también me gustaría que recalcar un poco, ¿cuál sería el criterio de una mujer cuando decide que se va a embarazar o a partir de que tiene su relación sexual, de inmediato empezar a monitorear si es positivo o no? Claro, creo que la estrategia es siempre que se inicie la vida sexual hay que conocer el estatus, ahí ¿no? es el punto. Y obviamente el embarazo pues ocupa a hacer tamizaje de manera más puntual. Claro. Hoy sabemos también que los centros de salud están ofertando pruebas no solo en estos 2 trimestres, sino también en el segundo y también en la lactancia, porque también Jalisco y México en general tenemos una alta tasa de embarazos en adolescentes. Exacto. ¿Sí? En esta semana, revisando las fuentes de información oficial, se detectaron que casi 20,000 embarazos en el año anterior fueron en población menor a los 19 años. Caray, ¿sí? Muchísimo. De 35,000 nacimientos vivos que se proyectan por año aproximadamente, pues más de la mitad de los casos fue en esta población. Wow. Y esta población también no tiene, a veces tiene un acceso limitado a los servicios porque viven en situación de violencia estas poblaciones. Además. Entonces no tienen un control prenatal. Entonces eso evidentemente no tuvo acceso la pacientita a conocer su estatus. De ahí la importancia de también ofertar pruebas durante la lactancia, en el momento de la resolución obstétricas, pero lo más importante pues que a través de otros mecanismos y otras secretarías de gobierno se está haciendo una intervención para reducir los casos de embarazo en adolescente y obviamente también tener estrategias para ellas. Claro, embarazos en adolescente también han detectado que algunos ya tengan algún VIH positivo. Sí, de hecho este año tuvimos es una paciente que nació viviendo con VIH. La paciente actualmente tiene 18 años. Wow. ¿Sí? Y este año, en febrero, marzo, si mal no recuerdo, la captamos. El bebé ya se descartó, no hubo transmisión vertical, excelente, pero fue el único caso. Estamos hablando de que la mitad de los casos que atendemos de mujeres que viven con VIH y están embarazadas, la mitad ya sabía que vivía con VIH, ¿sí? Y el resto, a través del control prenatal, conocieron su diagnóstico. Que en los últimos años ha sido la tendencia. No, pues está súper bien. En todos los centros de salud de los municipios o del estado, ¿existe las pruebas? Claro. O sea, ¿tienen en existencia las pruebas, para que se vayan a hacer el estudio? Todos los centros de salud de las 13 regiones sanitarias, los más de 30 hospitales regionales del estado, así como más de 40 comités municipales del SIDA que hay en el interior de Jalisco, organismos de la sociedad civil, tienen estos insumos de detección. Son reactivos donde se hace un pinchazo del dedo, se extrae una gotita de sangre, se pone en un dispositivo para que corra la prueba y en 15 minutos tenemos un diagnóstico. Qué maravilla. Y ahora sí, porque lo interesante es que hay más formas de control, pues porque antes muchas personas ni siquiera se querían hacer la prueba
por el miedo a que le salía positivo, ¿no? Entonces es curioso, pero pues sucede mucho eso, que el no tener conocimiento de que se tenía en ese entonces era como más tranquilidad, decir, no, hombre, pues si me da, que me ha de dar, no, ni modo. Pero creo que ahorita con el control que hay, se puede ganar de tiempo al tiempo si se hacen la prueba, y mientras más pronto se sepa que si son positivos, automáticamente empezar a abordar todo lo que comentabas, ¿no? Yo creo que eso está bastante bien, y bueno, hay algo que a mí se me hace también muy interesante, y me comentabas que inclusive siempre el COECID ha tenido una gran capacidad de apoyo, pero siento que está subutilizado, y que son los condones, ¿no? Los condones, tanto el llamado condón masculino, y que es el que se usa para cubrir el pene durante las relaciones sexuales, pero que también está el otro, que es el llamado femenino, pero que ahora también se puede utilizar, y ahora por la diversidad sexual, que es recomendable utilizarlo tanto a nivel vaginal como a nivel anal, ¿no? Cuando hay sexo anal. Entonces, en este caso, en ambas partes, digamos, la vergüenza o la pena o el reconocer ante los padres o los mayores que una niña, porque ahora ya estamos hablando de niñas que están empezando a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, no les gusta, y de hecho es casi hasta como prohibitivo de que alguien le encuentre un condón en su casa, ¿no? Y más si es una mujer nada más. Entonces, por ejemplo, este tipo de situaciones culturales, ¿cómo se puede abordar? ¿Cómo puede romperse ese paradigma? La realidad es que últimamente, bueno, ya desde hace varios años, hay estrategias para que a nivel salud, a nivel educación, se conozca todas las formas de prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados o no planeados, y evidentemente las ITS y el VIH. Perfecto. En ese sentido, la realidad es que hoy en día hemos estado trabajando, repito, a través de diferentes instituciones, secretarías, para que permee esta parte de que la vida sexual es un derecho, ¿sí? Exacto. Entonces no podemos limitar esa parte, pero sí podemos empoderar a los adolescentes, a los adultos en general, para que tengan estos métodos de barrera. Y obviamente que la sexualidad es un derecho humano, pero que también hay que fortalecerla mediante el uso de mecanismos de barrera. Excelente, y fíjate que esa palabra nosotros la usamos mucho, que es el empoderar. Nosotros pensamos, y parte de nuestro objetivo principal, de alguna forma, la información que hemos dado durante esos 11 años al aire, es justamente el empoderarlos a ustedes, al teleauditorio, de diferentes edades, sin importar nada, simple y sencillamente como seres humanos, que la información te da ese poder y esa posibilidad de conocer cosas y hablando claro también. Entonces, bueno, vamos al corte, doctor, y regresamos para seguir platicando sobre el tema de los condones. Van a ver que no es nada más cualquier condón. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico, y recuerden que el tema de hoy es acuerdos para mejorar la atención de personas con VIH. Bueno, antes de seguir con el tema, les recuerdo nuevamente que tenemos el Artilich que viene en viales. Si te duelen las rodillas sobre tu escalera, tratarte de levantar a ti o a alguna persona ya mayor, obviamente se puede utilizar sin ningún problema. Tenemos una presentación que es Artilich 0, que inclusive eso lo pueden utilizar diabéticos, inclusive hipertensos, y la verdad funciona igual de bien. La otra ventaja también, les decía yo, que aparte de lo que es el colágeno premium, viene con ácido hialurónico, el que se utiliza mucho en cuestiones de estética, pues ese ácido hialurónico vía oral, y junto con el colágeno de gran calidad, tiene una molécula que le permite llegar justamente hasta las articulaciones, lubricarlas y evitar el roce hueso con hueso. Eso baja la inflamación, disminuye el consumo de antiinflamatorios, mejora su gastritis. Entonces, como verán, hay muchos beneficios para que ustedes estén con este tratamiento de Artilich. Y no tarda mucho, en 15 días ustedes van a sentir ya una gran mejoría, si no es que sentirse ya bien, y van a poder nuevamente caminar, subir escaleras, levantarse sin esperar a que se les acomode la crujiente rodilla, ¿no? Entonces, bueno, lo pueden conseguir al teléfono que aparece en pantalla, y el costo es de 550 pesos, un precio especial aquí que les ofrecemos en Acontecer Médico. Y bueno, regresamos al tema, y primeramente quiero agradecer a David Martínez, le mando un cordial saludo, que siempre está pendiente de nuestros proyectos y nuestro programa. David Martínez felicita al programa, dice, qué bueno que toquen este importante tema, que no quede en el olvido. Eso creo que es bien importante, ¿no? Gerardo Hernández también le mando un gran saludo, y bueno, manda saludos al programa. Entonces, pues muchas gracias por estar al pendiente. Y bien, doctor, continuamos entonces.
viendo también lo de los condones, que pareciera que es algo muy simple, que los ve uno ahí, pero hay muchos tabúes, todavía hay muchas barreras mentales, vergüenza hasta para comprarlos, etcétera. Entonces, bueno, que creo que sería una buena forma de idear de cómo hacérselos llegar hasta de manera media subrepticia, porque lo que te digo, si los papás encuentran un condón en el cuarto de la hija, híjole, así sé lo que es. Ahora de ahí a que les diga que ya tienen relaciones sexuales y que se quieren hacer una prueba, pues es algo que en nuestra cultura no existe, o sea, no, la realidad no es así. Entonces yo creo que sí habrá que pensar algo en la forma en la que se pueda llegar y romper eso, pero empoderar, como bien decías, al joven, a la niña, al niño, para que de esta manera tenga esa posibilidad de decir, yo me quiero cuidar y me voy a cuidar, porque finalmente es la persona que puede morir si no se cuida, ¿no? Bueno, en el caso de los condones, se habla del condón masculino. Hay mucha ignorancia de que existe un condón que antes se llamaba femenino, pero que ahora lo denominamos para vagina y para a nivel anal. Aquí tenemos uno, ¿por qué no nos lo muestras, doctor? Sí, este es un condón femenino. Es importante, primero que nada, hacerles saber que tanto el condón masculino en más del 90% de los casos evita infecciones de transmisión sexual, el VIH como parte de ellas y los embarazos, ¿sí? Exacto. Que eso es ya de por sí ahí sería una gran ventaja, ¿no? El femenino, desafortunadamente la técnica no está del todo socializada en la mayoría de las mujeres, de ahí que no tiene este mismo porcentaje de evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados o no planeados. Pero sí rebasa el 80% su efectividad. El condón femenino actualmente en el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA es un insumo que tenemos para la ciudadanía, ¿sí? Gratis. Exactamente, y no solamente es la entrega, sino la explicación de la técnica de cómo utilizarlo. Okay. El condón femenino se conforma de 2 aros, de 2 polos, donde existe el polo, el que tiene un receptáculo, que es para donde se van a estar a vertir el semen, digamos. Exactamente, sí, y tiene su parte externa. Es importante hacerles saber a las usuarias de este método de barrera que se puede utilizar hasta 8 horas antes de un coito probable, ¿sí? O sea, ya lo pueden traer puesto, se van al antro, a lo que sea, y si se da, ya están protegidas. Exactamente. Y en ese sentido, pues tenemos otro método de barrera, donde está la parte del receptáculo para el semen, en el momento de la eyaculación, y el aro externo que tiene que quedar por fuera de los labios. Ok. Repito, se puede usar hasta 8 horas antes de un coito, y es muy importante que acudan a los centros de salud, que acudan al CUESIDA, para que les expliquemos la técnica para el uso correcto de ambos métodos de barrera, el condón femenino y el condón masculino. Sí, porque también, eso está bien, porque de hecho el condón masculino también pues muchas veces no se pone adecuadamente, y después del coito o al estar flácido el pene, ya una vez que se eyaculó, a veces hasta el mismo condón se queda dentro de la vagina y obviamente se derrama ahí todo el semen, y de todos modos vienen los embarazos o las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Claro, de hecho no solamente es la parte de saber cómo utilizar el insumo de barrera o el método de barrera, sino desde cómo abrir el empaque donde viene, asegurarnos que hay una burbujita de aire, con eso significa que evidentemente el condón va a estar en buenas condiciones, abrirlo de la ranura dentada con las manos, nunca con los dientes, y tenerlo siempre en temperatura ambiente, nunca en las guanteras de los coches, nunca en las carteras, también es una parte importante. Y obviamente la técnica adecuada para el uso de ambos condones. Sí es importante que acudan al consejo para que les expliquemos cómo utilizar este método. Qué bueno. ¿Cada cuánto tienen pláticas o digamos hay horarios en los que pueden ir? Todo el tiempo en el consejo hacemos pruebas de VIH, y obviamente parte de la prueba, que no solo es hacer un pinchazo de un dedo, es abordar o llevar a cabo una estrategia que se llama consejería. Qué bien. La consejería es el estándar de oro para que una persona se empodere y esté acompañada para sus riesgos para VIH, SIDA, ITS, y de esta manera se dé cuenta que el VIH hoy en día es una infección médicamente controlable, crónica, que si se detecta y se trata oportunamente,
una persona puede vivir con VIH lo mismo que alguien que no vive con VIH. Qué maravilla. Aquí es donde entran lo que también llamabas de los medicamentos que antes no lo sabía, como es la profilaxis post-exposición o la profilaxis pre-exposición, que aquí en este caso pues es hablarlo claramente con el médico para que el médico sepa en este caso qué hacer. Ahorita que digo médico, ¿cuál es el médico adecuado para acudir si se tiene ese temor de haberse contagiado de VIH? Ahorita en donde estamos entregando la profilaxis post-exposición, que es la que se debe de llevar a cabo después de un evento de riesgo en las siguientes 72 horas. Okay. Hay dos tipos de escenarios para dar la atención. La profilaxis ocupacional, que es el trabajador de la salud que tuvo un accidente en su trabajo, se pinchó con una aguja, desconoce el estatus del paciente o de la fuente, había sangre visible en el artefacto, tiene que iniciar esta medicación en las primeras 72 horas. Pero antes de iniciarla hay que hacerle una prueba de VIH. Okay. Hay que descartar que previo a la toma de los medicamentos no tenía ya el diagnóstico. Verificar. ¿Sí? La posibilidad de evitar el VIH es por arriba del 95% si se toma adecuadamente. Además, está la profilaxis post-exposición no ocupacional, que es cuando se tiene una práctica sexual sin el uso del preservativo o se desconoció si hubo el uso del preservativo por una situación de abuso de sustancias, no se tiene certeza si hubo un uso correcto o desuso del preservativo. También hay que acudir en las primeras 72 horas. En Cuesida entregamos esta medicación y también en las siguientes semanas en algunos organismos de la sociedad civil vamos a tener estas profilaxis, sobre todo porque en estos centros, en estos espacios de la sociedad civil, que también los conocemos como centros comunitarios, son espacios muy amigables para los usuarios que tienen estas prácticas de riesgo y evidentemente están muy sensibilizados los actores o los trabajadores de estas asociaciones para atender de manera correcta a su población y entregarles la medicación. Qué importante, preventiva, ¿no? El poder transmitir esa confianza para que la persona se sienta, que no esté dando vueltas y diga, híjole, entraré, no entraré, sino que se sienta con toda la confianza de llegar, que no la van a cuestionar, mucho menos lo van a juzgar o regañar, porque luego a veces también hay médicos que regañan, ¿no? Entonces, bueno, creo que también eso es bien importante. Y de alguna forma, pues el tener a la mano la solución para muchas cosas, no es la justificación de que no tengo dinero, porque bueno, pues es nada más darse una vueltita y se tiene a la mano, ¿no? Qué bueno que comentas también lo de los profesionales de la salud, porque hace pues, ya bastantes años cuando empezaba todo esto, varios amigos médicos llegaron a tener un pinchazo o se cortaron al estar operando a alguna persona que tenía VIH. Entonces, en aquel entonces, pues sí hubiera de volverse loco, decir, chin, en la torre, ¿no? Ahora ya, me imagino que sigue la misma precaución con doble guante y todo, sigue lo mismo. Lo conocemos como cuidados universales, ¿sí? Okay. No es necesario el uso de doble guante o un traje quirúrgico especial cuando se va a intervenir una persona con VIH, porque la realidad es que no a todas las personas que se les hace una intervención médica, me refiero a invasiva, ¿sí? No siempre verificamos el estatus del paciente. Entonces, por eso las medidas universales de prevención es lo único necesario para atender a cualquier persona que se le va a hacer un procedimiento invasivo. Correcto. Alguien que se va a tener una cirugía, ¿sería recomendable o se le hace de forma automática una prueba de VIH o no? No existe eso. Las pruebas de VIH bajo norma se tienen que llevar a cabo bajo el consentimiento informado. Hay que llenar este documento donde el paciente acepta la prueba. O sea que ya al firmar el consentimiento informado, ahí debe de expresarse, oiga, por cierto, fíjese que creo o he tenido relaciones sexuales muy riesgosas, etcétera, etcétera. Ese sería un buen punto que el paciente lo externe, ¿no? Para que se anticipe. De hecho, eso sería parte de las estrategias que tenemos que empezar a establecer. Claro. El ofertar una prueba de VIH en todos los espacios de atención. Ahora que se cumplieron los 40 años del VIH en el mes de julio, salió un artículo donde hicieron pruebas de VIH en los servicios de emergencias independientemente del ingreso, ¿sí? Uy, qué padre. Quien acudía por un accidente vial, automovilístico, abdomen agudo, dolor de apendicitis, se les hacían pruebas de VIH a todos los ingresos y tuvieron pruebas reactivas, ¿sí? En una población que no acudió por un tema de una práctica de riesgo. Entonces es importante que empecemos a sensibilizar a toda la población
porque para poder eliminar el VIH para el 2030, claro, más del 90% de las personas en el mundo debe de conocer su estatus. Okay. Esa es la piedra angular, saber si se vive o no con VIH. Ahí está la clave. Para poder erradicar el mismo en el 2030. Totalmente. Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos al corte. Y nada más les recuerdo también, ya para terminar con el tema de los condones, que hay que usar lubricantes a base de agua o a base de silicona. Correcto. Para prevenir que los condones se vayan a romper o se salgan durante las relaciones sexuales. Bueno, con esto cerramos este capítulo. Vamos entonces, regresando, a hablar de algunas de las acciones que está haciendo el gobierno del estado de Jalisco, que ojalá que se repliquen en otros estados. Regresamos. Bien, estamos de regreso. El tema de hoy, que es el VIH-Sida, que aunque poco se habla, bueno, aquí en Acontecer Médico queremos que este sea como que el reinicio y reactivar, ya que una vez que se están abriendo ya las actividades y todo, creo que también es importante que ya en cuanto a las relaciones sexuales que puedan ser de riesgo, que se sepa que sigue latente no nomás el VIH-Sida, sino también las infecciones de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, pero sobre todo clamidia, que es algo que cada vez crece más. Entonces todo este tipo de situaciones, tenemos aquí un gran consejo, bueno, el Consejo Estatal de Prevención, que es COESIDA, que no nada más es SIDA, sino también puede apoyar en otras áreas, tanto de información como en proporcionar las herramientas adecuadas, que es desde condones para hombres, condones para mujeres, o condones vaginales, anales, o condones para pene. Entonces, de esta manera, bueno, creo que es importante porque son gratuitos, y aparte de esto, se da asesoría, se está dando inclusive pues algún otro tipo de actividades, que bueno, que tenemos aquí al director de COESIDA. Hay actividades también a hablar sobre infección de transmisión sexual puramente, o digamos, quitando los VIH-Sida, también se da información sobre las infecciones de transmisión sexual. Sí, por supuesto. Las ITS son un factor de riesgo agregado para poder adquirir VIH. Y de hecho, una de las situaciones que se están suscitando es el aumento de casos también de infecciones como sífilis, gonorrea, clamidia, que al final son otros vehículos donde se puede transmitir el VIH, y de la importancia de hacer una consejería adecuada para hacer prevención también de estas infecciones. Qué bueno, excelente. Bueno, me gustaría que retomáramos un poco también lo de los signos y síntomas de alguna persona que pueda tener ya o haya sido contagiado o infectado por el VIH. Sí, una persona que adquiere el VIH, si no conoce su diagnóstico en el año que adquirió el virus y tiene una vida sexual activa, podría infectar o transmitir el VIH hasta 4 personas más. Wow. Entonces es importante primero que nada saber que una persona en el año que adquiere el VIH, si tiene una vida sexual activa y sin protección, evidentemente puede propagar el número de casos. Está documentado que la historia natural del VIH puede tardar entre 7 y 10 años en manifestarse, en llegar a su etapa crónica, a la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que prácticamente es una destrucción o una ineficacia del sistema inmune, particularmente del orquestador del mismo, que son los linfocitos CD4. Exacto. ¿Es el periodo ventana que le llaman? El periodo de ventana es el tiempo donde una prueba puede salir positiva después de un riesgo. Acá estamos hablando del periodo que puede tardar una persona en tener sintomatología. Estamos hablando de una persona que va a tardar 7 años en tener síntomas propios de la etapa crónica. Diarreas, pérdida de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida del apetito, postración, alteraciones del estado de conciencia, entre otras cosas asociadas a la destrucción del sistema inmune, que lo que propicia es la aparición de unas infecciones que se llaman oportunistas. La número 1, la tuberculosis, por poner un ejemplo, y algunos cánceres como el sarcoma de Kaposi o algunos linfomas. Estos ocurren después de 7 años aproximadamente, con menos de 200 CD4, y estamos hablando de un escenario ya muy complicado. Y la media en México para tener manifestaciones clínicas es de 8 años. Entonces, estamos hablando que alguien inició su vida sexual activa y no conocía ese estatus, sino hasta que a veces tiene
manifestación. Wow, y digamos ya cuando aparece esto es porque ya está en ciernes, ya está activo lo que es en sí ya el síndrome de inmunodeficiencia. Exacto. Entonces adquirida, y eso ataca el sistema de protección o de defensa del organismo y lo hace propenso a cualquier enfermedad, casi te estornudan a un lado y te enfermas, ¿no? Porque ya no tienes tu sistema al 100%, es muy, ¿no? Exagerando a lo mejor. Se hace pues incompetente el sistema. Incompetente. ¿Sí? Y esa situación evidentemente pone en riesgo de infecciones que se mantenían subclínicas, no manifestaban, no significa que se adquiriera recientemente la tuberculosis o el sarcoma, sino que un sistema inmunocompetente tiene de manera controlada este tipo de infecciones que ahí viven, que ahí las tenemos. Exacto. Y que se expresan hasta tener un sistema inadecuado. Correcto. Bien, ahora, ya hablando de las acciones, estas acciones que estoy viendo que el gobierno del estado de Jalisco las está llevando a cabo, que la verdad, qué bueno y felicidades por todo lo que se están haciendo. Gracias. Pero me gustaría que nos platicaras del Centro de Atención Especializado para la Atención de Personas con VIH en el área metropolitana. Platícanos cuál es este proyecto. Gracias. En estos últimos 2 años, el tema de la pandemia por COVID-19 ha evidenciado cómo la desigualdad pone en evidencia a grupos vulnerables, y lo fue así con el COVID-19, ¿no? Las poblaciones con menos acceso a los servicios de salud fue donde tuvieron más altas tasas de mortalidad, de adquirir el virus del COVID, y con VIH pues fue de la misma manera. Y esta situación de alguna manera vino a sensibilizar a la población, a conocer su diagnóstico, ¿sí? Pero también a la par tuvimos un fenómeno de diagnósticos tardíos, esto es, esos escenarios de, había personas que ya tenían muchos años viviendo con VIH, pero desconocían su estatus. Entonces, de alguna manera, el tema COVID vino a sensibilizar a la población, a conocer su diagnóstico de VIH, claro, ¿sí? Pero también vino a evidenciar que los hospitales que dan atención a los usuarios que viven con el virus del VIH, que estaban ya rebasados. Los hospitales civiles de Guadalajara no solo atienden VIH, atienden cientos de patologías sí. Y para toda la ciudadanía del estado y parte del occidente, ¿no? El Hospital General de Occidente en ese sentido se ha reconvertido recientemente a tener más espacios para atender de manera oportuna a los usuarios. ¿A qué me refiero a atender de manera oportuna? Una persona que vive con VIH en menos de 15 días ya debe estar bajo tratamiento antirretroviral. El tiempo. Exactamente. Claro. Entonces, estos tiempos no se estaban logrando. Entonces, evidentemente, no solamente es un tema de reconvertir más áreas o de aumentar la capacidad de atención, porque también se puede afectar la calidad de la misma. Claro. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Más espacios nuevos y espacios que cumplan con las características de estar libres de estigma y discriminación. Espacios amigables para las personas, como el Capacit de Puerto Vallarta. Exactamente igual. Y en ese sentido, la propuesta que hizo el secretario de Salud es que en el primer semestre del 2022 vamos a tener este nuevo centro especializado para personas con VIH, pero con características ambulatorias. Okay. No necesitan un hospital para atenderse porque se detectaron oportunamente. Ya. Los vamos a atender ahí, y más del 70% de los diagnósticos es en la zona metropolitana, pues entonces necesitamos ese centro en la zona metropolitana o en el Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, estaríamos pensando que de alguna manera van como a sustraer del Hospital General de Occidente, del Civil, esas áreas, y las van a concentrar en este centro. Vamos a aprovechar esos hospitales para lo que son hospitales de tercer nivel, que nos reciban a los pacientes que llegaron en una etapa más tardía o crónica o que estén más deteriorados. Vamos a aprovecharnos de los infectólogos, infectólogas, internistas. Excelente. Y que el Capacit o este nuevo espacio ambulatorio en el municipio de Guadalajara se ocupe de atender a las personas controladas, a los de reciente diagnóstico con una etapa oportuna, para empezar a despresurizar la atención de los hospitales de especialidad. No, pues está muy bien. Y de alguna forma esto se contempla que va a seguir esa asesoría, digamos, si hay una persona que ya está detectada, está controlada, ahí va a poder acudir porque se quiere embarazar la esposa, porque X o Z, y él obviamente pues es VIH positivo. ¿Todo ese tipo de asesoría también la va a tener este centro? Claro, es que cumple con dos características. Ser un centro preventivo, ser un centro orientador y ser un centro de atención de VIH e ITS. ¿Qué significa? Que aquí van a acudir los grupos clave, las personas con más riesgos de adquirir VIH. Claro. Chicas y chicos trans, trabajadores y trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres. El 80%, si no es que el 90% de la población
que vive con VIH Ujú. y que tiene riesgo para VIH son estas 3 poblaciones. Claro, Es una ok. epidemia que la conocemos como concentrada en nuestro país. Está muy bien definido ya y todo, y obviamente pues esto va a dar también, o debe dar la libertad, y volvemos al punto de que la cultura de quienes dan esa consejería, pues deben de tener una madurez como para poder manejar a las personas Por supuesto. sin ninguna discriminación, sin ninguna idea preconcebida, mucho menos algún tabú, ¿no? Profesionales y sensibles. Sí, eso, sí, que es bien importante. Bueno, entonces, eso se me hace excelente. Y bueno, antes de despedir el programa, sí me gustaría que nos comentaras, ¿cuál ves ahorita entonces el principal reto después de lo que hemos platicado? ¿Cuál sería el reto al que tú dirías, hijo, de lo que hemos platicado, creo que nos tenemos que abocar a esto hace falta? Darle más solidez a la prevención combinada en todo el estado, ¿sí? Ujú. Que todo el estado, todos los centros de salud, toda la ciudadanía sepa que existen métodos para prevenir VIH, siempre ponderando el uso del preservativo, las terapias de profilaxis preexposición y posexposición, la exclusividad sexual, permear todo esto en la adolescencia, en los padres de familia, Eso. para que se den cuenta que vivir con VIH eso es una infección crónica que se puede tratar, pero que se puede prevenir. Claro. Eso y evidentemente erradicar casos nuevos de VIH-Sida para el 2030 y antes del 2024 no tener más casos de transmisión vertical. Eso está súper excelente. Ahora, yo lo que digo es que la ITS o infección de transmisión sexual es eso, otro problema, siento que es medio sordo el asunto, silencioso, pero qué bueno que también lo estén considerando, pero ahora hay que divulgarlo y para eso, bueno, pues estamos nosotros, doctor. Excelente. Muchísimas gracias por haber asistido y a ustedes por acompañarnos, preguntas, lo que sea, estamos ahí en redes, estamos a sus órdenes y Ricardo Ursúa le doy nada más un buen saludo y pues que empiecen a festejar, pero cuidado con el alcohol, por favor. Gracias.